En los tiempos actuales muchas veces podemos estar muy preocupados por lo que pasa en el medio ambiente, por lo que pasa con una realidad como una pandemia, si hay diferencias económicas, sociales, poco respeto a los derechos humanos, en fin. Pero claro, la verdad es que para poder comprender bien a bien de qué manera podemos ir resolviendo todas estas encrucijadas, lo primero que tenemos que hacer es entender quién es el hombre. Porque es a partir de entender quién es el hombre que se puede ir resolviendo lo complejo del universo. Ahora, el ser humano también es un ser complejo por naturaleza. De ahí que se le defina como un ser antagónico. Y esto es porque dentro de él convergen ciertas realidades que pareciera que son contradictorias, pero que tienen que aprender a convivir en la medida posible, buscando la mayor unidad que se pueda. Entonces, por ejemplo, tenemos por un lado una razón que nos lleva a querer actuar a veces de manera fría, determinante, pero por otra parte tenemos un elemento como la afectividad que pareciera que jala hacia otro lado. Por otra parte, el ser humano tiene una dimensión que es espiritual, a la vez que tiene una dimensión que es material. Y no se diga de este elemento que nos lleva a ser conscientes de que somos temporales, puesto que el ser humano se corrompe hasta que llega el momento en el que pues, llega a morir, pero a la vez tenemos dentro de nosotros un elemento que aspira a la eternidad, porque también tenemos parte de eternidad dentro de nosotros. Y bien, como decíamos, uno de los antagonismos que existen en el ser humano es que el ser humano tiene dos dimensiones que coexisten entre sí. No es que sean dos dimensiones separadas, como alguna vez habrán afirmado algunos filósofos de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, Platón pensaba que el cuerpo era la cárcel del alma, por ejemplo, ¿no? Séneca también hablaba de alguna separación importante entre ambas realidades, sino que es una unidad que está conformada por ambas dimensiones. Simplemente para efectos pedagógicos es que es importante hacer una distinción entre ambas dimensiones. La dimensión espiritual es aquello a lo que nos referimos cuando hablamos del alma. Y el alma está conformada por tres elementos importantes. Uno es la inteligencia, que es aquella parte que está representada en este esquema por el cochero, en donde se encuentra la vela. Después la afectividad, que es uno de los caballos que jalan este carruaje. Y el otro caballo representa a la voluntad, que tiene por objeto el hacer. Entonces, esta representación es, como más o menos imaginaba Platón, hace un poco más de 500 años antes de Cristo, que podría representarse en una ilustración, la dimensión espiritual del hombre. Vemos aquí cómo es que los tres elementos son igualmente importantes, porque la inteligencia puede tener muy buenas ideas, pero si no tiene un motor fuerte, que es la afectividad y la voluntad, por supuesto que eso no hace más que quedarse en un plano de meras intenciones que no se llevaron a cabo, ¿no? Es por eso que el hombre tiene que conocer estos tres ámbitos y tiene que buscar de qué manera puede fortalecerlos, como ya hablaremos en el transcurso de esta clase. Ahora, esta dimensión espiritual puede también verse de una manera representativa en el ámbito de la dimensión corporal, porque es una realidad que también esta dimensión espiritual se manifiesta en el cuerpo, porque como decíamos, somos una unidad. Por ejemplo, a nivel cerebro, tenemos que la inteligencia se manifiesta en la corteza prefrontal, que es la parte delantera de la cabeza, mientras que la afectividad y la voluntad se manifiestan en la parte detrás del cerebro, ¿no? En donde se encuentra toda esta zona donde se encuentra la amígdala, el hipotálamo y demás. A esta zona se le conoce como corteza orbitofrontal y ya hablaremos también con más detenimiento. La filosofía es una disciplina que se encarga del estudio de todas las cosas y trata de comprender sus realidades más últimas. Y dentro de la filosofía encontramos a la antropología filosófica como aquella rama de la filosofía que tiene un especial interés por comprender las causas últimas y explicaciones finales del ser humano. Y bueno, la antropología filosófica es muy útil porque nos lleva de alguna manera a poder unir todas las piezas de quién es el hombre
Y de este modo es que se puede comprender también de una manera mucho más profunda una materia tan importante como es la de aprender a amar. Para poder entender bien a bien quién es el hombre, otra de las herramientas que nos servirán muchísimo es encontrar cuál es la diferencia, así como cuáles son también aquellas coincidencias que tiene el hombre con los demás seres que existen en el universo. Y por eso es que una lámina como esta nos da muchas luces acerca de quién es el hombre. Y bueno, tenemos que dentro de todos los seres que existen en el universo, hay 3 tipos dentro de los seres con vida. El primero y más básico, por ser el menos perfecto, es el grado de vida vegetal. Tenemos que en una planta suceden ciertas realidades que incluso para las que no hay voluntad de por medio, sino que simplemente se realizan y punto, como es procesos como el de la respiración, la circulación, la digestión, ¿no? Son procesos que suceden finalmente dentro de las plantas. Ahora, en la vida sensitiva, tenemos que, bueno, esta es la propia de los animales. Existen igual ciertos procesos que ya son más perfectos, son más acabados, ya existe aquí cierta actuación por parte de la voluntad y encontramos que estos emprenden finalmente su realización a partir de los sentidos externos, es decir, el ser que tiene vida sensitiva tiene una posibilidad de tener un contacto con el medio exterior, con el medio que es distinto a él mismo, puede percibirlo a partir de su vista, de su olfato, de su tacto, de su gusto, de su oído, y reconocer que es una realidad distinta a él mismo, ¿no? Ciertamente, y después ese proceso de conocer esa realidad externa entra dentro de lo que se conoce como sentidos internos, de tal forma que se puede lograr cierta aprehensión de aquello que es conocido, ¿no? Entonces, y por último tenemos un grado de vida más perfecto que es el propio de la vida racional y es en el que nos encontramos los seres humanos. Y es por esto que el ser humano se dice que posee una dignidad superior, ¿no? Es lo que conocemos como dignidad humana, que es el valor intrínseco que tiene la persona por ser persona, radica en esto, en que somos seres que tienen vida racional. Esta vida racional en concreto se manifiesta por el trabajo de la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Pero al mismo tiempo, el ser humano, ¿no?, por ser el ser más perfecto, también tiene dentro de sí cierto grado de vida sensitiva y cierto grado de vida vegetal, pero no los vive como los vive la planta o como los vive el perro, sino que los vive y los ha de vivir sobre todo, o sea, ha de buscar elevarlos, ¿no?, dignificar estos grados de vida anteriores, el vegetal y el sensitivo, los ha de buscar elevar hacia arriba y aquí, por ejemplo, tenemos que, para explicar cómo es que el ser humano tiene grado de vida vegetal, bueno, pues es muy obvio, ¿no? Pensar que también hay ciertas operaciones que tenemos, que realizamos, que desempeñamos sin que exista pues, mayor voluntad de por medio, ¿no? O sea, finalmente respiramos, circula nuestra sangre, realizamos un proceso digestivo, nos puede a veces quizá pues, sonar por ahí un poco el estómago y demás sin que haya una voluntad de por medio, y esto es que también tenemos pues, un grado de vida vegetal que se desarrolla dentro de nosotros, pero a la vez nosotros sí tenemos vida racional para poder de alguna manera pues, llevar con más dignidad también estos procesos. Por ejemplo, yo sí puedo cuidar un poco más de mi alimentación, de mi salud, puedo cuidar también quizá pues, no incurrir en adicciones como puede ser el tabaco o las drogas, puedo cuidar también pues, la medición del colesterol, por ejemplo, ¿no? Y todo esto favorece, obviamente, pues, todo este nivel de vida vegetal que hay dentro de mí. Ahora, en cuanto a la vida sensitiva, el ser humano, al igual que un animal, por ejemplo, pues también percibe con sus sentidos externos la realidad externa, pero también puede elevarla a un nivel de vida racional, ¿no? Por ejemplo, el ser humano puede decidir no ver algo que le es nocivo, algo que le puede perjudicar, algo que lo puede echar hacia abajo, ¿no? O sea, por ejemplo, el consumo de pornografía. Bueno, pues el ser humano, si tiene la posibilidad de decir yo esto no lo quiero ver porque no me ayuda, porque no me sirve. Ahora, y dentro de estos 3 elementos propios de la dimensión espiritual, la inteligencia, la afectividad y la voluntad,
tenemos que la afectividad es muy interesante porque es parte de la vida sensitiva también, ¿no? De hecho, se dice que la afectividad es tan importante que es el puente, es el camino que de alguna manera une el plano de la vida vegetal, sensitiva y racional, ¿no? En la afectividad encontramos las emociones, los sentimientos y las pasiones, y tan son propios de la vida sensitiva, que por ejemplo el pudor, ¿no? El pudor, que es una emoción, pues se puede sentir también en el cuerpo, ¿no? O sea, si yo tengo pudor, tengo pena, me da algo pena, me puedo poner roja, puedo sentirme acalorada, y todo esto es dentro del nivel de la vida sensitiva. Pero después, claro, la afectividad también puede de alguna manera elevarse hacia el nivel de vida racional. Entonces, si yo tengo un pudor quizá por algo que no debería tener, quizá, no sé, para presentar pues un proyecto en una clase, por ejemplo, ¿no? Pienso pues en algún adolescente que pueda tener pena por esto, pues evidentemente es con la inteligencia y con la voluntad, a partir del ejercicio de las virtudes, que yo puedo superar ese pudor que no me sirve, que no me suma. Ahora, es interesante saber que también el mismo Cristo pues, comparte con nosotros esta grandeza de ser humano, ¿no? O sea, Él también pues, vino como nosotros a encarnar este grado de vida vegetal que se da en el ser humano, el grado de vida sensitiva, ¿no? También Jesucristo pues, lloró, también de alguna manera pues, tuvo ciertamente algunos momentos de temor, en fin, ¿no? Como queda esto plasmado en las Sagradas Escrituras. Y por último, pues también obviamente Cristo tiene una inteligencia que es notoria, ¿no? Tiene capacidad de pensar, tiene capacidad de razonar, de reflexionar, incluso de hacer reflexionar a los demás que se le cruzan al paso. Tiene también una voluntad porque toma decisiones y bueno, por eso es que estoy poniendo aquí justo esta custodia, ¿no? Porque la custodia nos tiene que llevar a recordar siempre que tenemos que elevar todos los niveles de vida que hay en el ser humano, los tenemos que buscar elevar hacia lo más arriba que podamos, ¿no? A parecernos a Cristo, para que de este modo podamos, pues no solamente pues, ser personas comunes y corrientes, sino que busquemos esmerarnos en querer encarnar a Cristo, que eso es lo verdaderamente importante. Sin embargo, aquí hay otra cosa más a tener en cuenta. Dice Romano Guardini, que fue un escritor, profesor, ensayista importante, reconocido, después de la Segunda Guerra Mundial, que trabajó con la juventud alemana y que incluso la echó para arriba después de toda esta situación de la Segunda Guerra Mundial. Dice que existen diferentes etapas en el hombre que hay que comprender, ¿no? Hay que comprender porque sería injusto tratar a un niño o a un adolescente o a un hombre que ya ha llegado a la madurez del mismo modo. Exigirles lo mismo sería verdaderamente desproporcionado e injusto. Evidentemente, pues cuando se es niño, lo más natural es que la vida vegetal o incluso la vida sensitiva muchas veces pues nos jale para abajo de una manera mucho más importante. En esta imagen que Platón nos explicaba de cómo podría representarse el alma humana del cochero con los dos caballos, pues en la infancia, incluso en la adolescencia, podríamos vislumbrar los dos caballos pues como unos fuertes animales, mientras que el cochero sería pues, muy pequeño, muy débil, como pensar en que un niño saliera a la calle, de repente a pasear a un niño de, no sé, pensemos un niño de 3 años, al que le diéramos a pasear a 2 perros pastor alemán de año y medio cada uno, pues evidentemente este niño no tendría capacidad de gobernar hacia dónde quiere dirigir esos perros, sino que más bien serían los perros los que lo dirigirían a él, ¿no? Entonces, por eso es que es muy normal pensar esto, ¿no? Que no se le pueda exigir lo mismo pues, a un niño que a un adulto, ¿no? Es propio de la madurez el que ya se vaya logrando, además, pues que estos 2 hemisferios del cerebro que veíamos justo hace rato, la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal, vayan logrando ciertamente unirse, se vayan construyendo los músculos de las emociones, de tal forma que pueda haber pues, una verdadera conexión entre ambos, y entonces existe la posibilidad de ejercer una libertad con responsabilidad. Pero para esto pues hay que tener calma, hay que tener paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia y entender pues, que todo esto se despliega además de una manera muy natural, que todos pasamos por ello, de tal forma que nos tiene que llevar también a empatizar mucho con los más jóvenes respecto a esto, y sobre todo a alentarlos
de la maravilla que es crecer, ¿no? O sea, porque también pasa mucho que quizá a veces mandamos mensajes de qué horrible es crecer, ay, no crezcas, quédate así, sobre todo, bueno, cuando tenemos por ahí pues, hijos pequeños, pero la verdad es que más bien tenemos que mandar el mensaje contrario, ¿no? Qué bien, qué bueno es crecer, qué bueno es madurar, qué bueno es tener ya la posibilidad de ser dueño de esos caballos que llevamos dentro para poder dirigirlos, porque en esto consiste la verdadera libertad. En esto consiste realmente la esencia de la libertad y la responsabilidad. La psicología evolutiva nos ha venido a dar grandes luces para comprender las diferencias de las diferentes etapas por las que transita el hombre y para que podamos ser más empáticos, tener esperanza e ilusión para llegar a esta etapa adulta, como decíamos. Sin embargo, cara a la filosofía, hay dos nociones que me parece que valen mucho la pena poner sobre la mesa y son la noción de humanización y hominización. Ambos son dos procesos evolutivos por los que transita el hombre hasta llegar a cumplimentar su sentido de existencia, básicamente. Y bueno, primero vamos a hablar del proceso de hominización, que es aquel transitar natural por el que el ser humano se va transformando de ser un bebé a después ser niño, adolescente, adulto, hasta llegar a la vejez y finalmente morir. Este es un proceso que evidentemente no es voluntario, ni mucho menos, en donde la libertad pues no tiene mucho que hacer, sino que simplemente lo que nos queda es esta actitud básica que hay que tener frente a la verdad, comenzando por la verdad de uno mismo, que es la de amar, respetar y aceptar cada una de las etapas por las que se van transitando en la vida. Después tenemos el proceso de humanización. Este proceso consiste en la capacidad libre que tiene el ser humano de poder convertirse a lo largo de su vida en la mejor versión de sí mismo. Y esto no nada más con el objeto de ser perfecto por ser perfecto, sino de convertirme en una mejor versión para que entonces pueda tener mayores posibilidades de amar y de ser amado también. Y bueno, la humanización, además, pues es un proceso que va sobre esta base natural de que el ser humano vaya evolucionando de una etapa a la otra y se cumplimenta al llegar a la madurez. Si es cierto que yo puedo de alguna manera pues, tomar acciones libres para que esta humanización se le pueda ir sacando punta, ¿no? Pero es cierto que también tengo que ir teniendo la capacidad de espera, de poder de alguna manera ir transitando naturalmente hacia lo que mi propia anatomía, mi propia biología necesita ir adquiriendo. Regresando a la Grecia antigua, tenemos que entonces Platón dejó claro que existían estas tres dimensiones dentro de la espiritualidad humana: la inteligencia, la afectividad y la voluntad, que es el hacer. Y él decía que, bueno, finalmente de lo que se trata esta vida es de lograr que haya una especie de equilibrio entre estos tres elementos. Y de este modo es que Aristóteles explicaba que durante todos los tiempos de la historia de la humanidad habían existido tres tipos de hombres. Uno era el hombre pasional, que es aquel que se deja llevar por sus pasiones, aquel que de alguna manera es tiranizado por la propia afectividad, mientras que el hombre político es aquel que trabaja duro, todos los días se cae, se vuelve a levantar, lucha a través de las virtudes para lograr dominar finalmente pues ese impulso tiránico que pueden tener las pasiones, pero no nada más para dominarlas de tal forma que se vuelvan ya pasivas o estáticas, por así decirlo, sino que más bien tiene un dominio político en donde busca platicar con ellas, convencerlas de por qué es que conviene que mejor pues, busquen desear cosas más altas. Y de este modo también, a partir de la educación de la voluntad, a partir de la virtud, como veremos más adelante, también logramos cumplimentar este objetivo, de que sea la inteligencia la que pueda regir y que sea tirada por estos dos caballos que finalmente constituyen su motor. Esto es el propósito del hombre político. Aristóteles también decía que para ser hombre pasional no se necesitaba ningún trabajo en esta vida.
Al final de cuentas, cualquier persona podía nacer pasional y permanecer pasional sin ningún esfuerzo. Mientras que el hombre político sí tiene que trabajar todos los días. Cuesta trabajo, pero vale toda la pena. Ahora, es importante señalar que desde el punto de vista incluso de la psiquiatría, se tiene entendido que existen diferentes tipos de patologías cuando alguna de estas tres dimensiones impera sobre las demás y se rompe este equilibrio. La primera de ellas es el racionalismo, en donde de alguna manera la inteligencia pues, es la que predomina sin tomar en cuenta a la afectividad y a la voluntad. Tenemos, por ejemplo, pues el resultado que puede haber cuando una persona solamente toma decisiones en torno a la que su propia inteligencia lo dice, ¿no? Por ejemplo, podemos poner aquí un ejemplo. No sé, pensemos en un funeral en donde a lo mejor yo me acerco con mi amiga para darle el pésame pues por su pariente fallecido, y a lo mejor pues mi único argumento es decirle, bueno, pero pues es que así es la vida, ¿no? O sea, naces, creces y te vas. Esto sería profundamente racionalista, ¿no? O sea, finalmente lo que necesitaría pues mi amiga en ese momento sería un apapacho, a lo mejor el que yo pues esté en silencio, simplemente estar con ella y demás, mostrarme empática, y bueno, pues esto sería una muestra de cero empatía, de cero afectividad, por lo tanto. Después, el voluntarismo. El voluntarismo es cuando se inflama, pues nada más, igual, el caballo de la voluntad, el del hacer, y cuando este es el que predomina en el ámbito de la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo simplemente realizo las cosas marcado por el deber mismo. Esto incluso también a veces se puede ver pues hasta en una relación de amor, por ejemplo, el cumplir por el cumplir, ¿no? En donde se mete quizá la rutina, la vida ordinaria, que ya va perdiendo esta frescura, va perdiendo este sentido de sorprender al otro, de dejarle una serie de detalles que puedan ilusionarle y demás, ¿no? Incluso también se puede meter esta misma vida rutinaria en una relación con Dios, por ejemplo, ¿no? Y cuando a lo mejor yo nada más reduzco mi vida cristiana a un cumplir por el cumplir, pues voy a misa, ¿no? y demás. Esto es un voluntarismo que de nada sirve. O cuando, por ejemplo, yo instruyo a mis alumnos o a mis hijos en el sentido de, bueno, pues esto hay que hacerlo así. ¿Por qué? Pues porque así se hace, ¿no? Sin dar ninguna explicación. Creo que muchos crecimos así, de alguna manera, o sea, con esa instrucción del deber por el deber, porque además venimos de una época en donde pues viene una influencia muy fuerte de la voluntad, ¿no? En donde finalmente el ser humano hacía las cosas porque tenía que hacerlas, sin preguntarse mucho el por qué ni nada. Y luego, la tercera patología es la del sentimentalismo, que es la que hoy encontramos y mucho con motivo de la cultura líquida en la que nos encontramos, ¿no? O sea, tenemos que hoy el imperio de la afectividad es tremendo, ¿no? O sea, hoy de veras, pues todo está regido por la afectividad, y esta es pues el máximo tirano de la persona, de la cultura, de la sociedad, y esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta porque de alguna manera nos sirve mucho para hacer un cambio, ¿no? Para hacer un cambio en esta sociedad y en esta cultura en la que nos ha tocado vivir, que tantas veces pues simplemente deja instruirse por esta afectividad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, pues en una situación en la que acudimos a un centro comercial para comprar algo, ¿no? O sea, ya no es un criterio de necesito esto porque me hace falta, a lo mejor este suéter café, este suéter negro, lo que sea, sino que llego al centro comercial y a lo mejor pues salgo con 10 suéteres de diferentes colores, y entonces regreso a mi casa y resulta que me doy cuenta que ya tenía pues varios y prácticamente muy parecidos o hasta iguales, y entonces bueno, pues acabo ofreciéndolos en el chat de vecinas, pues a la mitad del precio que me costó, porque bueno, pues ya veo que no tiene ningún sentido que los conserve, ¿no? Esto, por ejemplo, vemos como pues incluso rige el criterio del consumismo, ¿no? Y esto es muy interesante conocerlo así, incluso para educar, porque pues una persona que es gobernada simplemente por su afectividad y que toma decisiones solamente bajo el criterio de la afectividad, pues seguramente que podrá incurrir en grandes errores. Y por último, tenemos que, cómo se puede formar mejor la inteligencia es a partir del estudio, a partir de la reflexión, a partir de
tener ratos, destinar ratos a estar en silencio, en sosiego, para poder pensar. O sea, por eso decían pues los primeros cristianos que el examen de conciencia, pues más que ser un invento cristiano, era pues un instrumento que venía a sumar a cualquier ser humano para efectos de cambiar y mejorar y de poder lograr este camino de humanización del que ya nos referíamos hace rato, ¿no? Y bueno, la forma en la que se puede formar la afectividad es a partir de la educación de la belleza. Ir detectando lo que realmente es belleza es algo que se puede ir logrando a partir, por ejemplo, pues del estudio de algún instrumento, incluso de pues la contemplación del arte, y sobre todo del arte clásico, por ejemplo, es algo que puede educar muy bien la afectividad. No se diga la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza es una cosa, es algo que educa mucho y muy bien la afectividad, que la orienta hacia poder detectar la diferencia entre la fealdad y la belleza. Pensemos hoy, por ejemplo, ¿no? El contenido de las canciones del reggaetón, por ejemplo, pues no tiene nada de belleza, ¿no? O sea, más bien es fealdad, se lleva entre las patas la dignidad humana, cosifica a las personas, además, pues es un ruido que no me permite pues poder estar a ratos en silencio para poder ni siquiera sopesar la letra de la canción que estoy escuchando, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí, por eso es que es tan importante hoy educar la afectividad y más, como decíamos hoy, el criterio que rige la cultura actual es la afectividad. Y por último, la voluntad, pues el camino para educar la voluntad es el camino de la virtud, como ya lo veremos a fondo también. Para concluir, es muy normal, por ejemplo, que en los niños exista una inflamación muy natural de la voluntad o de la afectividad, por ejemplo, ¿no? Si vamos con un niño al súper, pues quizás será casi imposible convencerle de que pues no se coma ese dulce que acaba de ver en el pasillo, quizá me podrá hacer un berrinche tremendo y demás. Y bueno, tengo que entender que por la edad en la que está pasando, ¿no? Recordemos esto, de cómo es que existe una desproporción muy natural. Todavía esa corteza orbitofrontal con la corteza prefrontal no llegan a unirse, con lo cual es imposible que exista una verdadera libertad y responsabilidad que van de la mano. Lo mismo sucede con un adolescente, por ejemplo. Además, el adolescente, por toda la influencia de las hormonas que trae encima y demás, pues es evidente que puede tener una inflamación de la afectividad muy importante. Lo mismo cuando estamos transitando quizá por alguna otra etapa de nuestras vidas en la que podemos tener pues subidas y bajadas hormonales. Por supuesto que pienso, no sé, en la menopausia. Bueno, pues todo esto es muy normal y me parece que el que podamos entender que esto les pasa, que esto nos puede pasar a todos, nos tiene que abrir a la empatía y también al sentido de justicia, de no pretender exigirle a estas personas pues que reaccionen de un modo equilibrado, normal, como lo haría cualquier otra persona. Ahora, entender esto, entender qué es lo que pasa dentro de mí y ayudar a los demás a entender qué es lo que sucede dentro de ellos, me parece que es una de las realidades que más le pueden sumar a una persona. Pensemos también, por ejemplo, que para una persona que vive la fe, es muy importante que comprenda que si empieza a tener una fe que esté solamente fundada en un mero racionalismo, en una mera inquietud de querer conocer teóricamente la fe, pues también por supuesto que puede incluso hasta correr el riesgo de enfriar tanto su vínculo con Dios que puede hasta perder la fe, ¿no? Entonces sí es importante comprender que por eso pues no nada más para una relación con amigos, con hijos, con alumnos, sino también con esposos, sino hasta con el mismo Dios, es importante que mantengamos un equilibrio de buenas dosis de inteligencia, afectividad y voluntad. Esto es lo que se tiene hoy por hoy como inteligencia emocional, que se ha venido recuperando afortunadamente recientemente en los últimos años y además hoy con fundamentos muy serios a partir de la neurociencia, porque antes quizá nada más se revisaba la inteligencia emocional desde el exclusivo espacio de la psicología, ¿no? Con muy buenos esfuerzos y lo que sea, pero ya ahora hay argumentos clínicos, científicos, serios, y esto hay que aprovecharlo. Bien, ahora a continuación hablaremos a detalle de las tres potencias que conforman la espiritualidad humana: la inteligencia, la afectividad y la voluntad. Comenzaremos con la inteligencia. Sin embargo, antes de hablar de la inteligencia, hay que dejar claro cuál es el objeto de la inteligencia. La inteligencia tiene por objeto el descubrimiento de la verdad. Y el ser humano tiene toda su vida,
para ir acercándose cada vez más a esta verdad. Lo puede hacer por la vía de la formación o por la vía de la educación. De ahí, por ejemplo, que sea tan importante toda la instrucción académica que se tiene pues a lo largo de toda la vida, y que es importante que el ser humano comprenda que nunca termina el tiempo de acabar de estudiar y de aprender. Pero no nada más eso. También acercarse a la verdad es por la vía de la formación, que son cosas distintas. Igual, por ejemplo, también existe ahora el concepto de información, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo informar que formar y educar. La información es algo que puede caer en mis manos, y sobre todo hoy, en los tiempos digitales, en donde pues, simplemente basta con acceder a Internet y yo puedo informarme de lo que sea. Me puede llegar cualquier cantidad de información que solamente se queda en la superficie, pero que no necesariamente se hace uno conmigo en la profundidad. Es decir, no necesariamente yo me convierto en alguien distinto después de haber recibido cualquier tipo de información. En cambio, la formación sí incide en la persona, sí colabora en su proceso de humanización. Y todo esto finalmente le sirve al hombre para ir acercándose a la verdad. Una de las verdades más importantes en las que el ser humano tiene que trabajar a lo largo de su vida es en aquella verdad que se refiere a la verdad de uno mismo. Finalmente, el ser humano también es verdad, porque lo verdadero es aquello que existe, es aquello que es real, es aquello que es. Por lo tanto, si yo soy, porque yo existo, luego entonces yo también poseo una verdad que he de conocer, en la que he de profundizar. Desde el punto de vista psicológico, esto va relacionado con el tema de la autoestima. De ahí que la autoestima, de alguna manera, se comprende como aquella percepción que yo tengo de mí mismo. Y no nada más la percepción que yo tengo de mí mismo es lo que me ha de llevar a tener un correcto conocimiento de mí mismo, sino también la percepción que tengan los demás de mí. Por eso que es tan importante el que el ser humano se deje con docilidad y humildad ayudar por los demás. Ayudar, por ejemplo, por sus profesores, por sus padres, por la gente que le quiere, por la gente que le conoce, y todo esto porque pues, muchas veces no me alcanzo con mi propia percepción para alcanzar a ver lo que realmente soy. Y bueno, la percepción de uno mismo es algo en lo que hay que trabajar de manera seria. Algún tiempo había mucho miedo por el que los niños, los adolescentes comenzaran a desarrollar una autoestima baja. Había una preocupación pues, muy fuerte respecto a esto. Pero en los tiempos actuales, la balanza se ha ido hacia el otro lado, hacia el otro extremo. Ahora lo que tenemos pues, son una cantidad importante de adolescentes, de jóvenes, que en lugar de tener autoestima baja, la tienen y muy alta, ¿no? Y entonces, claro, por eso incluso tenemos por ahí pues, una especie también de pandemia, de jóvenes que hoy por hoy pues, no sienten que nadie los merece, que mejor pues, quieren quizá conservar pues, solamente una soltería o pues, de por vida, lo que sea, porque se sienten incapaces de poder pues, ser queridos y estimados como lo que ellos pueden percibirse a sí mismos, ¿no? Esto sucede, por supuesto que sí, y de ahí que pues, sea muy importante hablar de lo que es la autoestima realista. La autoestima realista es tener una adecuada percepción de mí mismo con sus altas y sus bajas, en el entendido de que el ser humano no es perfecto, sino que es perfectible. Yo puedo comprender que tengo muchas cosas buenas, pero también tengo muchas fallas y muchas áreas de oportunidad. Y así, con mucha ilusión y esperanza, es que el ser humano pues, ha de seguir trabajando en pulir muchas áreas en las que todavía hay posibilidad de mejora. Si no fuera así, luego entonces pues ya no habría nada más que hacer. Y entonces, pues ¿qué más da si me hago uno con el sillón de la sala para ver cualquier cantidad de series de televisión y me dedico pues simplemente a la vida narcisista y demás, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que los seres humanos reconozcan la importancia de distinguir entre estos tres tipos de autoestima y busquen trabajar hacia una autoestima realista, que es aquella que además tiene un sentido común con lo que es la verdad. Vamos a explicar ahora aquí el proceso entonces de cómo es que la inteligencia conoce la verdad. Y bueno, para esto
Hay que dejar claro que el proceso de conocer se da a dos niveles, como ya lo habíamos visto cuando vimos el esquema de la vida sensitiva. Tenemos que por una parte está el trabajo de los sentidos externos, que son la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído, y por otra parte ya los sentidos internos, que son hacia adentro, hacia el interior. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo nunca he conocido la realidad de un perro y de repente salgo a la calle, bueno, pues lo veo con mis ojos, lo puedo tocar, puedo olerlo, puedo escuchar también cómo ladra. Y bueno, todo esto me lleva a poder tener dentro de mi mente un concepto de perro. Esto ya es el paso a los sentidos internos. La abstracción me permite arrojar un concepto, una noción de un perro. Ahora, el sentido común me permite que yo esa noción universal que he elaborado en mi mente acerca de lo que es un perro, pueda aplicarla de manera universal a diferentes entes que yo vea afuera en la calle y que cumplan con estas características. Sin importar incluso que fueran de otra raza, yo puedo ser capaz de distinguir, esto es un perro, este es un perro, no, este no es un perro, este es un caballo, ¿no? Eso es el sentido común, que además, bueno, pues hoy por hoy dicen que es un sentido que se ha vuelto de los menos comunes, ¿no? Entonces tenemos que volver a rescatar este sentido común, que además me parece que hoy en los tiempos actuales sirve muchísimo para poder salir adelante y poder descartar, entre otras cosas, por ejemplo, lo que es formación y lo que es información, por ejemplo, ¿no? Ahora, la imaginación. La imaginación, pues me permite el que yo pueda aplicar esta noción que he aprendido, este concepto que ya tengo yo, universal, de lo que es el perro, me lo puedo llevar al plano de la imaginación y yo puedo ser capaz de recrear de manera artística también lo que es un perro, por ejemplo. Es más, la imaginación me da la posibilidad de que yo pueda plasmarlo en un cuadro, de que yo pueda de alguna manera también pues ser copartícipe, coautor con Dios, pues desde la belleza, por ejemplo, justo a la hora de elaborar algo que tenga con motivo mi propio sello de imaginación, ¿no? Mi propio filtro por el que ha pasado este concepto. Y luego además también, bueno, la imaginación sirve muchísimo porque también nos ayuda de alguna manera pues, a tener un sentido de asombro, ¿no? Nos ayuda también pues a mover hacia la ilusión, ¿no? Entre otro tipo de emociones que son importantes, como ya iremos viendo, para que el ser humano pueda, de alguna manera, pues querer ir hacia realidades más altas, ¿no? Hacia realidades más grandes. Y por eso es que esta imaginación, por ejemplo, que tienen los niños, pues hemos de buscar conservárselas, ¿no? Hemos de buscar que no se les sature con exceso de medios electrónicos, de pantallas, en fin, ¿no? de una serie de cosas que puedan ofuscarles esta imaginación natural con la que ellos pueden incluso moverse al agradecimiento, por ejemplo, moverse al sentido de sorpresa, como ya decíamos, que todo esto es algo muy importante para que el ser humano no pueda sumirse después en un letargo, en un hastío, en donde se quede como petrificado y que pues esto lo vaya conduciendo incluso a una especie hasta de apatía, de depresión, ¿no? Después viene el juicio. El ser humano realiza un primer juicio en su inteligencia y este primer juicio que realiza es de índole afectivo, ¿no? Nada más afectivo. Por ejemplo, si yo me topo como ya decíamos, pues con una primera impresión de un perro, que por primera vez estoy conociendo en mi vida, ¿no? La realidad del perro, pues quizá mi afectividad me puede decir, ¡ay, qué bonito! O quizá me puede decir, ¡ay, qué susto!, ¿no? Entonces este primer juicio, pues la verdad es que no es del todo objetivo. Muchas veces se puede equivocar y por eso es que hay que distinguir entre este primer juicio que hace el hombre con el siguiente tipo de juicio, que es el raciocinio, como ahora lo vamos a ver. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Imagínense que, de repente salgo a la calle, veo un perro que está pues ahí desprotegido y demás, y con la mera afectividad digo, ¡ay, pobre perro, me lo voy a llevar a mi casa! Y después llego a mi casa, digo, ¿pero qué hice? ¿Pero qué tontería? ¿Quién le va a dar de comer? ¿Quién se va a hacer cargo de él? Esto ya sería más trabajo del raciocinio, en donde ya aquí,
colaboran, otra vez, de manera pues en equipo, la inteligencia, la afectividad y la voluntad para realizar un juicio. Entonces, esto también es muy importante distinguirlo y sobre todo, por ejemplo, con los niños, con los adolescentes. El adolescente que, como ya decíamos, como es natural que tenga una inflamación de la afectividad, pues muchas veces puede quedarse en juicios que sean meramente afectivos. Después viene la memoria. La memoria finalmente es un recuerdo, es un sentido histórico. Hoy por hoy también en estos tiempos de la cultura líquida tendemos a vivir nada más instalados en el modo presente, en el momento más instantáneo. Esto nos lleva a perder conciencia de mi tiempo pasado, de que yo también tengo una historia personal y nos lleva a perder conciencia incluso del vínculo tan importante que debe existir entre la libertad y la responsabilidad. Entonces, la memoria tiene finalmente este cometido, de que yo no pierda esta conciencia histórica, que yo pueda guardar en mi experiencia lo que de veras tiene sentido para mi porvenir, pues para el camino que he de recorrer hacia mi sentido de existencia, porque si yo hago de menos esta memoria, pues seguramente que me voy a perder incluso en ese recorrido. Y lo más seguro es que pueda instalarme, como ya decíamos, en este modo presente, lo que conocen hoy los adolescentes y los jóvenes como el YOLO, You Live Only Once. Y la verdad es que pues esto no me lleva a ningún crecimiento, me lleva incluso pues a perder la visión, por ejemplo, pues de que este cuerpo que tengo como adolescente es el mismo cuerpo con el que voy a ser padre y esposo el día de mañana. Si yo tengo más esta conciencia temporal de que yo soy mi pasado, yo soy mi presente y soy mi futuro, seguramente que podré lograr cuidar y respetar más este cuerpo que tengo, que si nada más tengo una conciencia de tiempo presente. Y por último, el raciocinio, como decíamos, ¿no? Que es un juicio que se realiza entonces con inteligencia emocional. Decíamos entonces que una cosa es la verdad objetiva, que es aquello que es, independientemente de que me guste o no, independientemente de que me parezca bien o no, pero por otra parte existe la verdad subjetiva. Y la verdad subjetiva justo es esta percepción de la que hablábamos hace rato con este esquema que les acabo de presentar. Es de donde surgen las opiniones personales, por ejemplo. La verdad subjetiva es subjetiva porque se encuentra en el sujeto, en un sujeto concreto. Y evidentemente nunca será lo mismo la verdad objetiva que la verdad subjetiva de un sujeto concreto. Eso es fundamental entenderlo, y más para un tiempo como en el de hoy, en donde están de modas diferentes ideologías, entre ellas el relativismo, por ejemplo, que pretende afirmar que cualquier verdad subjetiva, cualquier sujeto, es equivalente a la verdad objetiva. Esto no tiene sentido común, no tiene lógica. De ahí que también sea muy importante formar en la virtud de la humildad, por ejemplo. La humildad me ayuda a darme cuenta de mi pequeñez, de mi lugar, de veras, pues tan reducido frente a todo el universo. Y por eso es que se necesitan altas dosis de humildad para poder comprender la diferencia entre estos dos términos. En el 2016, aproximadamente, se acuñó en el diccionario de Oxford un término que se conoce como posverdad. La posverdad es, bueno, se define, ¿no?, como aquello que yo siento que es verdad, ¿no? Entonces, bueno, aquí me parece que es una cosa muy buena que el diccionario de Oxford haya definido de este modo la posverdad, porque entonces ya queda muy claro que no es lo mismo la verdad que aquello que yo siento que es verdad. Finalmente, la posibilidad de conectar con la verdad y descubrir la verdad no le pertenece a la afectividad, sino que le pertenece más bien a la inteligencia. Entonces, aquello que yo siento que es verdad no coincide con aquello que es verdad, necesariamente. Yo puedo sentir que allá a lo lejos pues viene hacia mí un elefante y resulta que me acerco y pues no era más que un arbusto muy grande que parecía elefante. Entonces, hoy también hay que hacer una distinción fundamental entre el ser y el parecer. Dejar muy claro que los dos conceptos no son iguales, son distintos, y que lo único que existe, lo único que de verdad es lo verdadero, no aquello que parece. Bien. Ahora, de la posverdad también ha surgido el posdeber, que el posdeber pues es el actuar de acuerdo a aquello que yo siento que es verdad. Y claro, finalmente mi conciencia no puede apegarse a mi propio sentir. De alguna manera yo puedo tener, sí, ciertas intuiciones, el famoso sexto sentido, que se dice que a veces tenemos, para poder realizar una u otra cosa, pero yo no puedo dedicarme a actuar en esta vida de acuerdo a lo que intuyo. Tengo que tener un referente mucho más alto, y eso es lo que se conoce como verdad,
Y es aquello en lo que pues nunca he de parar en seguir descubriendo, como decíamos. Con esta lámina lo que quiero que veamos es cómo existen diferentes niveles de percepción en nuestra vida diaria. Vamos a poner el ejemplo de la afectividad y la sexualidad, por ejemplo. Si yo me voy al nivel pues un poquito más chafa de acercamiento con la verdad, que es el número 6, yo puedo pensar que, pues como en las redes sociales se dice que tener relaciones antes del matrimonio está bien y es algo cool y es algo que es más que tienes que hacer, que hay que probar y demás, pues entonces pues ahí está mi nivel de acercamiento con la verdad objetiva, hasta abajo. Esto generalmente es lo que está de moda y desgraciadamente muchas veces nos quedamos solamente con ese tipo de informaciones. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, escudriñamos pues, un poco más a profundidad que aquello que nos ha llegado circulando, por ejemplo, con un video que me llegó por WhatsApp, ¿no? Y la verdad es que pues esto muchas veces solamente son fake news, son posverdades, como ya decíamos. Bien, después, pensemos que, bueno, pues quizá con el argumento de las ciencias sociales, pues se tiene que que de acuerdo a los tiempos culturales de 1900, pues no estaba bien visto tener relaciones sexuales. ¿Pero por qué? Pues porque no era algo bien visto. Es un argumento también con poca solidez, sinceramente, desde el punto de vista de la mera cultura, de las normas, pues así simplemente pues morales, que muchas veces son moralismos, pues tampoco es que tenga suficiente solidez. Después, las ciencias naturales empíricamente demostrables sí me pueden dar mucho más argumentos para que yo pueda darme cuenta de por qué es que no conviene tener una relación sexual antes del matrimonio. Y aquí ya tengo una base científica, pues como la que tiene el programa de Aprender a Amar, ¿no? En donde ya puedo ver cómo es que pues, puedo incurrir en diferentes riesgos, no es algo que convenga por muchas situaciones y circunstancias que tienen fundamento en ciencia. Después, las matemáticas es el ámbito del sentido común y de la lógica. También aquí yo veo cómo es que, bueno, pues por sentido común y por lógica, he de tratar al otro de acuerdo a quién es. Y si el otro es mi novio, no puedo tratarle como si fuera mi esposo o pretendiendo exigirle que se comporte como padre, ¿no? Entonces es un tema también de sentido común y de lógica el tratar al otro de acuerdo a la verdad que el otro tiene. Y después, el siguiente nivel es el proporcionado por la filosofía y la teología. En filosofía y teología podemos tener muchos argumentos importantes para fortalecer también nuestra percepción de la verdad de las cosas. Por ejemplo, bueno, como todo esto que hemos venido platicando aquí, ¿no? Y que seguiremos platicando en lo que resta de esta clase, ¿no? O sea, cómo es que finalmente cuando el ser humano tiene por ahí algunos argumentos que están fincados en ciertos conceptos que han sido acuñados desde hace muchísimo tiempo en diferentes culturas, por diferentes pensadores, que tienen además mucha solidez, me parece que eso también nos puede ayudar muchísimo a fortalecer nuestra percepción de la verdad. Y ya el nivel que está más cercano a la verdad objetiva es el proporcionado por la fe y la revelación. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar argumentos de cómo es que conviene que la sexualidad y la afectividad se vivan como deben vivirse, por ejemplo, pues porque así finalmente queda claro pues desde el Génesis, por ejemplo, ¿no? En la propia teología del cuerpo, por ejemplo, pues nos viene a fortalecer muchísimo, ¿no? El mismo Jesucristo también, en su revelación, nos viene a dejar pues, de una manera muy clara cómo es que quiere que sean las cosas en torno al amor y a la unión entre un hombre y una mujer.